Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Canten, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Hola amigos, hola hermanos en la fe, bienvenidos a Loado seas mi Señor, un nuevo programa de la Orden Franciscana Seglar Santa Rosa de Viterbo. Hola Silvia, paz y bien. Hola Enrique, hola hermanos, paz y bien. Los saludamos con un pensamiento franciscano. Dichoso el siervo que es hallado tan humilde entre sus súbditos como lo sería entre sus señores. Es siervo fiel y prudente el que en ninguna de sus faltas tarda en reprenderse interiormente por la contrición y exteriormente por la confesión y la satisfacción de obra. Y ya que estamos con los saludos, un saludo de paz y bien para todos los hermanos que nos escuchan a través de esta radio FM Tiempo de Dios, la radio que te acompaña noche y día y te acerca la palabra de Dios, tu palabra, Señor, que es un mensaje de amor y de paz. Saludamos a nuestra operadora Graciela también en los controles y puesta al aire del programa, a todos los hermanos aportantes, a aquellos también que con sus oraciones tratan de acompañar a la radio, a sus servidores y que hacen posible entre todos a que llevemos el mensaje de Dios a cada hogar. Ya que hablas de aportantes, invitamos a todos aquellos que desean ser aportantes de la radio y todavía no lo han hecho. Los invitamos a acercarse a realizar su donación, aunque sea pequeña, pero va a ayudar a sostener esta obra de Dios que está a cargo de las hermanas terciarias franciscanas de la Caridad, y te puedes acercar a Avenida Belgrano Sur 253 o llamar también al teléfono 422-7964 si necesitas que alguien de la radio pase por tu casa para que le des tu aporte generoso. Esta radio es una radio sin fines de lucro, se mantiene solo con el aporte de sus beneficiarios. No tiene propagandas ni es como cualquier otra radio del medio a los que estamos acostumbrados también a escuchar. Por eso tu aporte es muy valioso y va a ser reconocido por Dios. Por supuesto, también vamos a mandar un gran saludo a todos los hermanos franciscanos de la ciudad, a los frailes, a los seglares y a todos aquellos que viven o intentan vivir el carisma de nuestro Padre San Francisco. Para todos ellos, un fraternal abrazo en Cristo, María y Francisco de Asís. ¿Y qué te parece, Silvia, si empezamos con algunas noticias franciscanas? Informamos a todos los oyentes que en la Iglesia San Francisco de calle Roca y Avellaneda se celebra la Santa Misa los días martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la mañana y a las 19 horas en el horario de la tarde. Sabemos las restricciones que tenemos para poder celebrar la Eucaristía y es en cuanto al número de asistentes. Así que se ruega estar en lo posible 10 a 15 minutos antes de la celebración, o sea, antes de las 9 o antes de las 19, porque ya una vez que va a iniciar la misa se cierran las puertas del templo para que no ingrese más gente de la permitida.
Vos has dicho, Silvia, de martes a viernes. ¿Y qué pasa los sábados y domingos? El sábado y domingo tenemos solamente una misa y es el sábado a las 19 horas y domingo a las 11 horas de la mañana. Entonces quedan todos invitados a celebrar la Eucaristía, a acercarnos a Jesús en el templo de San Francisco, sito en Roca y Avellaneda. El día miércoles 15 también de esta semana, miércoles 15 de julio, comenzamos con el rezo de la novena de nuestro patrono, San Francisco Solano, el cual se llevará a cabo antes de la celebración de la misa. En este caso, al celebrar la novena de San Francisco Solano, se van a hacer, o sea, el día lunes, por ejemplo, que no hay celebración, en esta ocasión especial lo va a haber a partir del miércoles 15 hasta el día 24 de julio, que celebramos el día de San Francisco Solano. Durante todos esos días va a haber misa. El rezo de la novena, decíamos, se va a hacer antes de la misa y también lo vamos a hacer por WhatsApp, como se ha hecho ya durante la cuarentena y hemos venido rezando, por ejemplo, la novena al Sagrado Corazón de Jesús, al Espíritu Santo, la novena a San Antonio, para todas aquellas personas que no puedan asistir al templo en la actualidad, ahora como estamos teniendo esta modalidad nueva de asistir a las misas, pero en poca cantidad. Otra de las informaciones que tenemos y que nos alegramos y que los franciscanos nos adherimos es que al cumplirse el 5º aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común y cuando la humanidad toda atraviesa una de las mayores crisis sanitarias, el Papa Francisco ha declarado un año aniversario especial Laudato Si. Aquí los temas que se abordan en esta encíclica cobran una mayor importancia en este contexto donde se ha hecho evidente y agudizado las crisis sociales y las ecológicas. La conversión ecológica integral es una de las propuestas que ha hecho el Papa en su carta, puesto que los problemas no se presentan de forma aislada, sino que están interconectados entre lo político, lo social, lo ambiental y lo económico. Entonces, los franciscanos vemos con alegría este año aniversario especial de la Laudato y es promovido desde las oficinas de JPIC de la Orden y de la Familia Franciscana, que nosotros como franciscanos, como individuos, como fraternidades y entidades y como una orden internacional nos sentimos fuertemente interpelados a hacer una clara y radical opción en dirección de las modalidades de vida indicadas por esta encíclica. Otra de las noticias que tenemos y las informaciones que tenemos es que también nos hemos alegrado con la consagración episcopal de Monseñor José Adolfo Larregain. Él asumió como nuevo obispo auxiliar en la diócesis de Corrientes y ha sido consagrado obispo en la Santa Misa que se celebró en la iglesia catedral de esa ciudad. El padre o fray José Adolfo Larregain es de la Orden de Frailes Menores Franciscanos. Actualmente ha trabajado con la comunidad de frailes menores en la capilla de San Cayetano, allá en la diócesis de Merlo y de Moreno en Buenos Aires, y va a acompañar al arzobispo de Corrientes, siendo su obispo auxiliar, al arzobispo Monseñor Andrés Stanovic, que también es miembro de la Orden Franciscana de los Frailes Menores, pero capuchinos. Entonces, nuestras felicitaciones y nuestras oraciones por Monseñor José Adolfo Larregain. ¿Y qué te parece, Silvia, si después de haber hecho estas presentaciones, estas informaciones, nos vamos poniendo en oración, vamos abriendo nuestro corazón, nuestra mente y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a pedirle a Él por el don de la prudencia, que es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Oh Espíritu Santo,
amor del Padre y del Hijo, te pido el don de la prudencia. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Y en esta semana, recordando el santoral franciscano, nos convoca San Buenaventura, que fue obispo, cardenal y doctor seráfico de la Primera Orden. San Buenaventura nació en el año 1221 y su infancia estuvo marcada por una intervención milagrosa de San Francisco de Asís, como él lo declara en 2 ocasiones. Mi madre, cuando yo todavía era niño, hizo voto por mí a San Francisco, porque estando yo gravemente enfermo, fui arrebatado a las fauces mismas de la muerte y restituido sano y salvo al vigor de la vida. Eso decía San Buenaventura, que entró muy joven a la orden de los hermanos menores y fue enviado a París, donde estudió y llegó a ser maestro de teología. En 1257 fue elegido ministro general de la orden, a la cual la condujo por 17 años en los momentos más delicados de su desarrollo. Él promovía y llevó a cabo diversas actividades respecto a los estudios, al ministerio pastoral, a la predicación y a las misiones. También le contamos a nuestros hermanos que él escribió la leyenda mayor de San Francisco de Asís, que era su biografía. Fue cardenal y obispo, y sus numerosos escritos y estudios de teología, de mística, incluso de escritos poéticos unidos a la santidad de su vida, han hecho de San Buenaventura uno de los grandes maestros de la espiritualidad cristiana y, por supuesto, de la orden franciscana, que todavía sigue siendo estudiado. San Buenaventura murió en Lyon durante un concilio, tenía 53 años y está sepultado allí en la iglesia de San Francisco de Lyon. Fue canonizado por Sixto IV en abril de 1482. Entonces, que a imagen de San Buenaventura, que es doctor de la iglesia, podamos practicar la espiritualidad franciscana a la luz del Evangelio. Vamos a continuar con la lectura del Evangelio para iluminar el tema de hoy, que es la prudencia. Este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 27. Dijo Jesús: ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
escuchamos una canción para meditar esta lectura. Permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos cúlmines pregunto ¿por qué? Mi humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta, más sabe que estás. Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. Lararé. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Qué raras que son tus sendas para mí. Te muestras incomprensible, mi Señor. Pero lo más grande de todo es quien se muestre, seas tú a mí. Locura es poder sentir que estás en mí y a Dios poderle decir que lo quiero. Qué incomprensible soy mi nada en ese todo que eres tu Señor. Lararé. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Bueno, hermanos, siguiendo con el programa y así como hemos escuchado al inicio del mismo, hoy vamos a tratar el tema de la prudencia como virtud cardinal que también es acompañada por la fortaleza, la justicia y la templanza y que ayuda a nuestro espíritu a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. Lo que es bueno, lo que es de Dios, es lo que nosotros tenemos que empezar a analizarlo. Y en estos actos de la prudencia emitimos un juicio para ver cuál es la acción más adecuada para alcanzar el bien, el sumo bien, como decía nuestro Padre San Francisco, y cómo vamos a alcanzar ese bien. Y por cierto, la prudencia se basa en la memoria que nosotros tenemos de nuestro pasado, en el conocimiento que vamos adquiriendo en el presente y hasta dónde el hombre le es posible prever las consecuencias de las decisiones. La prudencia indica la medida justa de las demás virtudes.
nos planteamos entre los excesos y los defectos, entre la exageración y la carencia. La prudencia siempre va a estar relacionada con la inteligencia y más aún radica, según se enseña en la tradición filosófica, que en la razón práctica, es decir, en la razón en cuanto se orienta y se vuelca nuestra práctica en la acción. Esto que decimos con palabras muy difíciles es justamente lo que Dios nos está pidiendo, que Dios habite en nosotros para poder pedirle, como hacíamos en la oración, el don de la prudencia, el regalo de la prudencia para que nosotros la podamos practicar. Y esa prudencia se basa en la sabiduría que nos puede dar Dios y la sabiduría que nosotros le pedimos a Dios. Esta sabiduría, como nosotros sabemos, hermanos, hay un libro en la Biblia, que es el libro de la sabiduría, donde en varias ocasiones se menciona a la prudencia. También en los Proverbios, en la Sagrada Escritura, se habla de el sabio de corazón será llamado prudente. La prudencia aparece entonces en primer lugar como una propiedad de Dios. Dice, yo la sabiduría habito con la prudencia. Yo he inventado la ciencia de la reflexión. Míos son el consejo y la habilidad, mía la inteligencia, mía la fuerza. Eso nos dice Dios en Proverbios 8. También en el libro de Job, cuando exclama, con él sabiduría y poder, de él la inteligencia y el consejo. Y en otra parte del libro de Job, en consecuencia es Dios el que concede la prudencia al hombre. Esta es, ante todo, un don de Dios. Esto lo tenemos que tener bien claro, hermanos. La prudencia la tenemos que pedir y obtener como un don, como una gracia de Dios. Nos dice también la Sagrada Escritura, Yahvé es el que da la sabiduría, de su boca nacen la ciencia y la prudencia. Y para alcanzar la sabiduría son necesarias en primer lugar la oración y la meditación de la palabra. Y así nos dice en la Sagrada Escritura, por eso pedí y se me concedió la prudencia, supliqué y me vino el espíritu de la sabiduría. Pero comprendiendo que no podría poseer la sabiduría si Dios no me la daba, y ya era un fruto de la prudencia saber de quién procedía esta gracia, me dirigí al Señor y se la pedí. Es decir, que estas virtudes, la sabiduría, la prudencia, que están tan relacionadas entre sí, como todo lo que tenemos en la vida, procede de Dios. Y que obtengamos esas virtudes, está en nosotros pedirlas a Dios, a nuestro Creador, pedir el don de la prudencia. Y para pedir el don de la prudencia es necesaria mucha oración y la meditación de la palabra de Dios. Pedirle a Dios que seamos prudentes, que podamos alcanzar esa prudencia gracias a esa sabiduría que Dios nos la va a ir dando de a poco. En la medida que nosotros le pidamos, Él nos la va a hacer conocer. Y esa sabiduría que es de Dios hecha carne, la vamos a encontrar en la prudencia perfecta y en la perfecta libertad. Con sus obras nos enseña que la prudencia va a decirnos que nos convirtamos o que convirtamos nuestra vida en un servicio a los demás, a los amigos y a los enemigos por amor al Padre. Eso es lo que hizo Jesús con su muerte en la cruz, que nos muestra que la verdadera prudencia lleva incluso a entregar la propia vida en obediencia al Padre por la salvación de los hombres. Esta prudencia de Cristo parece una exageración y para nosotros los humanos nos parece una imprudencia haber dado la vida por otros.
Pero no, ese era el designio de Dios, el plan de Dios de enviar a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros para nuestra salvación. La medida de la nueva prudencia la da un amor sin medida al reino de Dios, valor absoluto que convierte en relativo todo lo demás. Busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas se les darán por añadidura, nos dice Mateo. Por el reino vale la pena darlo todo hasta la vida misma, porque según la lógica divina, el que encuentra su vida la pierde y el que la pierde la encuentra. Eso nos proponía esa forma de vida Jesús, el Hijo de Dios, que como decíamos hace rato, vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. En consecuencia, entonces, muchas actitudes que parecen prudentes a los ojos humanos, en realidad son necias, como la del hombre que acumula riquezas pero se olvida de su alma. ¿Se acuerdan esa cita evangélica? O como la del joven que no quiere seguir a Cristo porque tiene muchos bienes. O la del siervo que guarda su talento en lugar de hacerlo fructificar para el Señor. Son conductas imprudentes que tienen su raíz en la falta de libertad, en la esclavitud voluntaria con respecto a los bienes materiales o a la de la propia comodidad. Seguramente así habrán pensado los amigos o los que lo conocían a Francisco de Asís cuando él dejó todos sus bienes, entregó todos sus bienes y fue al encuentro con el Dios vivo, ese Dios pobre que encontró en medio de los leprosos. Toda la gente de esa sociedad habrá pensado lo imprudente que era dejar esa vida que él tenía, ¿no? Esa imprudencia de Francisco que llega a ser tildado como de loco, como lo conocían, el loco de Asís, porque solamente un loco podía dejar la vida de bienestar, de comodidad que le daban sus padres, sobre todo su padre que era comerciante, que tenía una vida tranquila, y despojarse de todo eso y quedarse sin nada, despojarse de sus ropas, de sus bienes, de su herencia, y entregarse por completo a Dios. Gracias a esa imprudencia, según los ojos humanos, hace 800 años que el franciscanismo está en medio de nosotros, llevándonos a un estilo de vida. Pero volvamos a lo que es la prudencia. Por eso decimos así, ¿no? Que las actitudes que parecen prudentes a los ojos humanos, en realidad a veces no lo son. Saber discernir. Entonces también eso tenemos que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a discernir todas las obras, por supuesto las nuestras y también las que a veces juzgamos en nuestros hermanos como de imprudentes o con otros términos también. Ustedes saben, hermanos, que el primer paso de la prudencia es reconocer nuestra propia limitación en la virtud de la humildad. Claro, la humildad. Admitir en determinadas cuestiones que no llegamos a todo, que no podemos abarcar, que no podemos saber todos en tantos casos y circunstancias que es preciso no perder de vista a la hora de hacer nuestro juicio, nuestro análisis y tomar una decisión. Pero eso es lo que hablábamos hace rato, a la hora de enjuiciar, porque nosotros somos muy rápidos, muy ligeros para criticar, para enjuiciar al hermano, para criticar, para señalar, y no tenemos en cuenta esto, la virtud de la humildad, para reconocer que somos limitados, que no todo lo tenemos, no somos capaces de todo, ni esas capacidades están en nosotros como si fuéramos los dueños de la verdad. ¿Qué te parece, Silvia, si escuchamos una nueva canción y después continuamos con esta temática? Hay gente buena en esta tierra, de mirada crítica
que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Gente más que buena. Y continuamos aquí, hermanos, hablando de la prudencia, de esta virtud que tenemos que pedir a Dios, pedir al Espíritu Santo para que la poseamos y seamos capaces de vivir y aplicarla para nuestro bienestar espiritual y sobre todo para engrandecer nuestra vida hacia los demás, en comunidad hacia los hermanos. En la búsqueda del bien. Y de la verdad. ¿Y por qué es tan importante la virtud de la prudencia? Con mucha frecuencia también creemos que la vida cristiana es una receta que si la aplicamos metódicamente vamos a conseguir el fruto deseado. Sería mucho más fácil si el camino estuviera realmente bien delineado como un manual paso a paso, donde hay que seguir las instrucciones que no dan lugar al error para construir una vida santa. Pero sabemos todos que esto está lejos de la realidad y que el gran arte de la vida está en cómo aplicar los principios del Evangelio en nuestra vida particular. Y ahí no hay receta que se aplique a los seres humanos, sobre todo porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos distintos, y a Dios gracias. No hay santo que no haya sido prudente. San Juan Pablo II decía que la prudencia viene a ser la clave para que cada uno realice la tarea fundamental que Dios le ha dado. Esta tarea es la perfección del hombre mismo. El gran riesgo del imprudente es no saber hallar el camino de la santidad y por lo tanto la tristeza de la lejanía de Dios al recorrer senderos errados.
Usualmente se distinguen 3 momentos en el proceso de ser prudente y nos resulta muy útil conocer cada etapa de estas de las cuales estamos hablando. Una es ver, es decir, recoger información. La otra es juzgar, que hablábamos hace un ratito también de cómo juzgamos. El juzgar consiste en evaluar la información a la luz de la conciencia formada y de los principios morales. Y luego el actuar, es decir, tomar la decisión y ejecutarla. Estos 3 pasos o estos 3 momentos del ver, del juzgar y del actuar, siempre a la luz del Evangelio. Siempre que tomamos una decisión en la búsqueda del bien, apoyados en el Evangelio, porque si no podemos errar el camino, como vos decías hace rato, Silvia, y como lo planteaba Juan Pablo II, es esa búsqueda en la perfección del hombre mismo. Muchas veces tomamos caminos equivocados, ¿por qué? Porque hemos tomado decisiones incorrectas al apresurarnos, al no ver y al no vivir desde el Evangelio. Entonces, decíamos al principio también que es una virtud cardinal la prudencia. ¿Y cómo la tenemos que pedir? Siempre la tenemos que pedir, y decíamos a través de la lectura, de la palabra, de la oración, y habíamos dicho que también la prudencia aparecía muchas veces escrita en las Sagradas Escrituras. Y vamos a pedirle a Dios, vos hermanos que estás ahí, nosotros que estamos aquí, siempre debemos pedirle a Dios que nos ayude a crecer en ella, porque es importante. Todo aquello que nos ayuda a conocer la realidad es fundamental. No se pueden tomar decisiones sabias y prudentes si no nos informamos sobre lo que es necesario decidir. De modo especial, qué importante es conocerse a uno mismo. Esto es primordial, hermanos. Quien no se conoce en serio, a fondo, difícilmente va a crecer en la prudencia necesaria para alcanzar la santidad. Observar bien la realidad, saber distinguir lo que es importante de lo que no dejar que las pasiones nublen nuestra visión, todo eso nos ayuda. Muchas veces nosotros en la rapidez del momento, en el mundo en que vivimos, tenemos que tomar decisiones muy apresuradas que por ahí nos obligan a repensar estas decisiones. Entonces el prudente no es que sea cobarde ni temeroso de tomar una decisión, ni se tome por tomarse un tiempo, sino que debemos dedicar el tiempo que se merece a cada una de estas decisiones y pedir ayuda a los demás, a un confesor, a un director espiritual o alguno que sepa más que nosotros, y esa información que nosotros recibamos tenemos que estar dispuestos a acogerla. Jesús nunca dijo que había que recorrer la vida solo. De esto se trata también el que aprendamos a caminar junto con un director espiritual, con alguien que nos apoye espiritualmente, nos enseñe el camino. Y está aquí la práctica de no quedarnos nosotros encerrados en lo que pensamos, en lo que creemos, sino también de compartirlo con los demás, con un hermano, con un sacerdote, con un hermano en la fe. Y seguramente la sugerencia, la ayuda de parte de ellos también va a ser reconocida como ayuda de parte de Dios hacia nosotros. A veces el mismo demonio nos hace creer que callándonos y encerrándonos, no compartiendo, no contando a los demás, a alguien cercano, nuestro problema o nuestra dificultad espiritual, vamos por el buen camino, todo lo contrario. Entonces, tratemos y estemos dispuestos a escuchar y a cambiar de decisión si es que se nos aconseja de esta manera para actuar bien. Y hay que aprovechar a estos hermanos que nos pueden
que nos pueden ayudar. San Francisco decía, Dios me dio la gracia de tener hermanos. Estos hermanos nos van a ayudar a crecer espiritualmente y también nos van a ayudar seguramente a tener una vida de gracia, porque es fundamental en el proceso de adquirir la prudencia el saber juzgar bien la realidad. Es decir, ser capaces de verla con los criterios evangélicos, decíamos hace rato. Todos tenemos una regla o una medida con que medimos las cosas. Y al valorar en este juicio, esos criterios deben ser desde los criterios dados por Jesús, dados por el Evangelio, dados por Dios. Y esa prudencia nos va a hacer crecer también en las otras virtudes morales, ¿no? La vida de gracia intenta ver hasta dónde nos es posible la realidad con una visión sobrenatural. Nos va a permitir tener esos criterios de los que hablamos, criterios evangélicos, que nos ayuden a ser prudentes y nos va a permitir escuchar nuestra conciencia también, que es tan importante, y los principios morales que Dios ha sembrado en nuestro interior. Todo eso al momento de decidir pasa por nuestra cabeza. Es decir, no somos personas huecas. Durante toda nuestra vida Dios ha sembrado en nosotros criterios y principios morales que están dentro de nosotros, pero que también tenemos que ponerlos en práctica a la hora de decidir. Y esa prudencia también nos lleva a tomar decisiones, y a veces también creemos que nuestras decisiones son prudentes y cometemos errores. Y los seres humanos tenemos una gran capacidad, digamos, para cometer los mismos errores, para tropezar con la misma piedra, para caer en el mismo hueco. Muy rápidamente pasamos de la sensación horrible del mal, esto que por tomar una decisión y decimos para nuestro interior o lo expresamos, esto no lo voy a volver a hacer, y terminamos cayendo en la misma situación. La memoria del error es sana consejera, pero no es para que nos hundamos en la desesperanza que no vamos a poder cambiar, sino es para darnos fuerzas en momentos de debilidad. Y al mismo tiempo vamos a ir aprendiendo que de los errores que nosotros cometemos y que otros también pueden cometer, podemos ir aprendiéndolos para ir cambiando. No digamos, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer así, y tampoco pensemos como tal persona puede haber hecho esto o lo otro. No condenemos, aprendamos sin enjuiciar a los demás. Sí, tengamos un juicio propio de nuestros errores. Como decía el Evangelio, no veamos la paja en el ojo ajeno, sino la viga que nosotros tenemos en nuestros ojos. Escuchamos una canción y después seguimos hablando, hermanos, de la prudencia. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él
Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Luz que ilumina, luz que da vida, luz que llena mi existir, luz que me alumbra, luz de mi vida. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Aquí estamos charlando acerca de la prudencia, de esta virtud cardinal, la que nosotros pedimos a Dios que nos conceda, que nos regale esta gracia para poder tener una vida acorde a su Hijo Jesucristo y al Evangelio. Y como facultad también para poder llevar a cabo en el proceso de obtener la prudencia, está fortalecer la voluntad. Porque de nada nos sirve tener toda la información necesaria, poseer los criterios que decíamos que son estos criterios evangélicos para evaluar la información, si luego no vamos a tener la fuerza de decisión para ejecutarla, para llevarla a cabo. Y quizás nos ha pasado más de una vez que sabemos exactamente qué camino recorrer, qué elegir, pero no tenemos la fuerza necesaria para decidir. Nos falta eso, la fortaleza para decidir lo correcto y a llevarlo a cabo. Todo lo que nos ayude a fortalecer la voluntad también nos va a ayudar a ser personas más prudentes. Entonces aquí vemos la relación entre la voluntad y la prudencia. Es decir, que no nos quedamos solamente con la virtud de la prudencia, sino que antes hay otras virtudes, otros actos en los cuales nosotros tenemos que ir poniéndonos a trabajar interiormente dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a fortalecer, como decíamos, esta voluntad a través de pequeños actos, sacrificios, a veces no haciendo lo que queremos, lo que nos gusta, sino privándonos, como lo han hecho tantos santos en su vida, privándose de la comida, haciendo ayunos, viviendo con lo básicamente necesario, y hasta en otras ocasiones extremadamente se quitaban lo que necesitaban para comer, para dormir a la intemperie, lo hacían como San Francisco, como tantos otros santos, ¿no? Es decir, trabajemos nuestra voluntad también como medio para alcanzar la prudencia. Y sabemos que la persona que vive la virtud de la prudencia se distingue porque en su trabajo y en sus relaciones con los demás, en la sociedad, en la comunidad, en la fraternidad, en el grupo, siempre va a recoger una información que va a ir teniendo un juicio interior de acuerdo con los criterios rectos y verdaderos. Decíamos, los criterios dados por el Evangelio. La persona después va a analizar las consecuencias de sus decisiones, si son buenas o malas para uno mismo y para los demás. Y por último, antes de tomar la decisión, actúa o deja de actuar de acuerdo con lo que ha decidido, porque muchas veces la acción es justamente dejar de realizarla.
La virtud de la prudencia nos permite reflexionar adecuadamente, decíamos, antes de tomar cualquier decisión. Para decidir es necesario reflexionar con calma para ver lo bueno o lo malo de esa decisión. Se trata también de analizar las consecuencias, de no apresurarnos. La virtud de la prudencia es la que nos educa para reflexionar el bien y así poder decidir bien. Por eso la prudencia es la madre de todas las virtudes. Sin una buena reflexión no habrá buenas decisiones. Si se reflexiona muy superficialmente o equivocadamente, nada realmente de provecho se logrará en la vida. Y existen algunos enemigos de la prudencia. Bueno, eso es lo que estábamos escuchando acerca de que tenemos que tomarnos un tiempo. Va en contra del mundo en que vivimos, donde todos sabemos que es una carrera alocada por llegar, por hacer, por tener, por ser como todo el mundo. Y en esta vorágine que nos envuelve y que nos hace perder la conciencia de nuestro ser, de nuestra identidad de persona, de cristiano, de hijo de Dios, a veces nos olvidamos o nos perdemos tanto que no podemos llegar a parar un minuto en la vida, pensar y reflexionar, que es la condición básica para poder elegir y decidir bien. Entonces, en todo esto deberíamos a cada momento tomarnos ese tiempo y pensar, como tantos santos también lo han hecho, y decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría María en el caso de las mujeres? ¿O es esto lo que estoy por hacer? ¿Es digno de un cristiano? ¿Es digno de un hijo de Dios? Muchas veces también nos llevamos por la precipitación, el apuro, el apurarnos en contestar, en accionar, y también muchas veces tomamos decisiones equivocadas cuando estamos enojados, cuando tenemos un mal momento. Todo debemos tomarlo con calma, todo debemos tomarlo con calma para poder tener una buena decisión, una decisión que nos conduzca al bien. ¿Y qué necesitamos para ser prudentes? Siempre reflexionar, siempre pensar bien sobre lo que vamos a hacer, analizar las consecuencias y también responsabilizarnos por lo que vamos a hacer y valorar las diferentes opciones. No decidas lo primero que se te viene a la cabeza, sino hay que buscar las distintas soluciones o las distintas acciones que nosotros podemos realizar, no apresurarnos y tener los valores muy en claro, los valores evangélicos, los valores cristianos, los valores morales muy bien establecidos en cada uno de nosotros para poder tomar esas decisiones. Así es como si para mí, por ejemplo, no es un valor decir la verdad. Entonces, ¿cómo va a ser prudente? ¿Cómo voy a ser prudente cuando me vea tentado a mentir? Es decir, por eso hablamos de que el conocimiento de uno mismo, saber y dónde estoy parado, quién soy, en quién creo, qué es lo que creo, cuáles son mis valores, sobre qué está cimentada mi vida, para que de ahí realmente pueda proyectarme y tomar una decisión que sea justa. Por ejemplo, el tener, si por un lado la debilidad de la voluntad nos hace ser imprudentes, esta voluntad que hablábamos hace rato y que hay que fortalecerla, también las pasiones son el otro enemigo que entra en juego. Si yo no sé dominar mis pasiones, ellas me van a llegar a cegar al momento de tomar la decisión. Y esto sabemos, va en contra, porque cuando estamos, como llamamos normalmente, enceguecidos, jamás la decisión que tomemos va a ser la correcta. Tomar una decisión correcta, volvemos a decir, siempre
con la oración, con la lectura del Evangelio, actuar, como decías vos, Silvia, como lo haría Jesús, como lo haría María o como lo haría cualquier persona santa o cualquier persona prudente, porque ellos nos sirven a nosotros de modelo para llevar adelante el crecimiento de ese don que nos regala Dios, que es de la prudencia. Conocer bien los criterios rectos y verdaderos. Volvemos siempre sobre lo mismo. Es decir, si soy cristiano, tengo que conocer los criterios de Jesucristo. Y Jesús quiere que viva en mi vida y que las decisiones que tome sean conformes a esos criterios evangélicos. Por ejemplo, si no conozco ni aprecio los mandamientos de la ley de Dios, entonces ¿cómo decidir ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo voy a saber si el divorcio, el adulterio, el aborto son buenos o malos si no conozco lo que Dios piensa de ellos, lo que me enseña la Iglesia? ¿Cómo puedo ser honrado, honesto, si desconozco los criterios del Señor sobre ellos? Lo que se da actualmente, ¿no? Que, por ejemplo, a nuestros jóvenes o también a las personas adultas a través de los distintos medios de información, la televisión, internet mismo, en distintos lugares, se trata de transmitir como que nada de lo que es el Evangelio y sus criterios son actuales, como que eso está pasado de moda y realmente puede llegar a perturbar el pensamiento, la creencia de alguna persona que no está bien cimentado, como decimos hace rato también, como que no tiene bien firme sus principios. A esto apuntamos cuando hablamos de que conozco, tengo que conocer y tengo que valorar, o sea, tener una coherencia entre lo que digo creer y cómo vivo. Y para poder ser prudente hay que desarrollar una serie de capacidades que todos los cristianos, que todas las personas podemos irlas acrecentándolas todos los días. El saber observar bien, o sea, quién se detiene a observar, a mirar y reconocer qué es lo bueno y lo malo en base a estos principios morales, en base a los mandamientos de la ley de Dios, en base a lo que Jesús nos propone en el Evangelio. Eso es observar bien y analizar bien la situación. Mirar con los ojos o mirar a la luz del Evangelio, porque es distinto mirar una realidad, un acontecimiento, un hecho, con los ojos humanos, que mirarlo a través de la luz del Evangelio. Entonces, si yo puedo mirar a través de los ojos de Jesús, voy a saber distinguir entre lo que sucedió o lo que la gente dice que sucedió. Voy a saber distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es, como lo estamos viviendo en estos tiempos. Nos hemos dado cuenta que no tantas cosas de las que vivíamos o teníamos o creíamos necesitar no lo son tan necesarias, no son tan importantes. En este tiempo de cuarentena nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y valoramos lo realmente importante, principalmente la vida, la salud, la familia. Saber buscar también bien la información que me permita decidir bien, no dejarnos tentar por todo lo que nos entra, todo ese bombardeo de información que hay, sino analizar cada una de ellas y las consecuencias de algo sobre lo que se va a decidir. Eso es importante, analizar las consecuencias, porque por ahí el apresuramiento, el decir algo que nos lleve a construir y a buscar el bien, puede traer malas consecuencias de las cuales nosotros debemos hacernos responsables. Y finalmente, ya para ir terminando también, hermanos, queremos decirles, además de esto, ¿no?, que la prudencia madura con la experiencia. Cuando somos capaces de aprender de nuestros fracasos, nos volvemos prudentes. Entonces, para eso primero tenemos que reconocer que somos débiles, que caemos, que fracasamos, pero no quedarnos ahí, sino aprender de ellos, que nos sirva realmente de algo
el habernos equivocado, el haber hecho algo que no estaba bien. Pidamos entonces al buen Dios, a quien nos dio la vida, que nos siga regalando el don de la prudencia y que nosotros podamos crecer en esta prudencia para poder llegar a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, que podamos juzgar, actuar con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús. Eso le vamos a pedir en el don de la prudencia. Y que además la prudencia se enseña, se aprende, y es la familia, la escuela en la que se va a enseñar a valorar la vida y a aprovechar las oportunidades buenas que nos presenta. La prudencia, decimos que hay una prudencia natural que notamos que desde el momento que el niño comienza a aprender a caminar, si tiene una experiencia dolorosa va a tardar mucho en volver a intentar a dar los primeros pasos. Así también nosotros, vayamos paso a paso, como decía San Francisco, o como lo hace piedra a piedra al construir la iglesia de San Damián. Tenemos que hacer un pequeño ejercicio todos los días, detenernos un rato antes de decidir, pensar qué es lo que más conviene, recién luego emitir un juicio, tomar una decisión, y una vez que ya tenemos la decisión a los ojos de Dios, elegirla y lanzarnos a trabajar en esa decisión. A veces podremos equivocarnos, pero tenemos que tener la autosuficiencia de poder cambiar nuestras decisiones para ir mejorando, aprender de nuestros errores. En cuanto a las cualidades, ya hemos hablado, a las capacidades y todo lo que tenemos que hacer para trabajar esta virtud tan importante y que nos hace tanto bien, nos hace crecer como personas, como seres humanos y como hijos de Dios. Esperemos que realmente nos sirva a todos el haber hablado y charlado en esta hora acerca de ella. Pidámosle a Dios con fervor, con insistencia, que nos regale su virtud de la prudencia, para que podamos vivir todos en un mundo mejor, para que hagamos de nuestro hogar una pequeña iglesia. Y bueno, sin otra cosa más que seguir conversando, vamos a despedirnos. Y vamos a hacerlo con la oración que San Francisco hacía. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado así al final del programa. Una nueva semana nos espera. Espero que podamos vivirla en paz, con tranquilidad, y que sea una buena y santa semana para todos. Paz y bien para todos. Paz y bien, y que tengan felices vacaciones de julio. También los que escuchan y están trabajando, docentes o los niños, adolescentes, jóvenes que van a comenzar sus próximas vacaciones de julio. Paz y bien para todos. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Me uno hoy a su oración.
esta orquesta que alaba a Dios. Cuando cae la noche y brilla la luna, te doy gracias, Señor, por la hermosura de tu amor. Y al brillar las estrellas te alabo con ellas, y en la paz del silencio descanso en ti, mi Padre de amor.